Un saludo cordial, mi nombre es Brian Daniel Carrasco Caña, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y en esta oportunidad voy a hablar acerca del tema de índices de base de datos. Antes de empezar, pues vamos a revisar un poco la tabla de contenido que nos va a permitir saber qué temas vamos a hablar en esta oportunidad. Primero, la definición de índices, luego vamos a hablar acerca de los tipos de índice, luego vamos a ver las técnicas que nos permitirán saber qué tipo de índice va a ser el adecuado para mi proyecto, los índices ordenados, archivos de índices de árbol plus, archivos con índices de árbol B, la asociación estática, asociación dinámica, la comparación de la indexación ordenada y la asociación, la definición que hay de índice en SQL y los accesos multiclave. Estos accesos multiclave pues nos van a ver un poco mejor, o nos van a permitir ver un poco mejor los beneficios que tiene este tema de índices. Primero vamos a ver qué son los índices. Los índices podemos considerar que es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones dentro de una base de datos. Hay que resaltar la palabra velocidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de un índice es reducir la velocidad o el tiempo en el cual nos va a recoger la consulta. Es decir, que cuando nosotros tenemos un libro, por ejemplo, si queremos buscar un tema específico, pues tendríamos que buscar hoja por hoja hasta encontrar el tema de nuestro agrado. Pero existe la posibilidad que ese libro tenga un índice. En el índice pues va a especificar el tema y el número de hoja en el cual está. Así de esa manera pues me va a reducir el tiempo en el cual yo voy a estar buscando hoja por hoja. En las bases de datos ocurre algo similar. Si yo no especifico un índice de una tabla y por ejemplo si tuviera 30.000 registros, entonces la base de datos tendría que buscar registro por registro hasta que encuentre el valor que yo estoy buscando. En este caso los índices pues me van a reducir todo ese tiempo. Los tipos de índice. En los tipos de índice podemos encontrar los índices ordenados y los índices asociativos. Los índices ordenados corresponden a una disposición ordenada de valores. Estos pueden estar ordenados numéricamente o alfabéticamente. Los índices asociativos corresponden a la distribución uniforme de valores a través de cajones. Las técnicas de evaluación de los índices. Estas técnicas nos van a permitir saber si nuestro índice es el adecuado para nuestro proyecto. El índice pues tiene que ser evaluado tanto en el tipo de acceso, tiempo de acceso, el tiempo de inserción, tiempo de borrado y espacio adicional requerido. El espacio adicional requerido se refiere al tamaño en disco pues que va a necesitar este nuevo índice. Por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior que teníamos el libro, el índice siempre ocupa una o dos páginas. Bueno, puede ser más dependiendo de la cantidad de hojas o del número de temas que aborda ese índice. Entonces, ese espacio pues ya ocupa 2 hojas en nuestro libro. Por lo tanto, si lo llevamos también al tema de las bases de datos, ese índice también va a ocupar un espacio adicional en nuestra base de datos. En este caso serían unas nuevas tablas. Bien, ahora vamos a hablar de los índices ordenados. Tenemos aquí, vamos a presentar acá los 3 principales. También hay más índices ordenados, pero primero vamos a presentar los 3 principales, que son índice primario, índice denso, índice disperso. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el índice primario, que corresponde a aquellos que son archivos secuencialmente indexados. Este índice primario lo podríamos considerar también aquellos índices que se crean al momento de crear una tabla. Creamos una clave primaria para identificar a cada uno de los datos, a cada uno de los registros. En este caso, este índice primario funciona de la misma manera. Sabemos que una clave primaria no se puede repetir. Este índice toma ese mismo concepto y tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá una tabla de ejemplo y vemos que el índice primario va a tener esta tabla y solamente las va a tomar en el registro índice, va a tomar aquellos valores que no se repitan. En este caso, en este ejemplo, vemos acá el último no lo está tomando. ¿Por qué? Porque no tiene relación o no apunta hacia otro registro índice.
En este caso, esta última columna corresponde a un apuntador del siguiente índice. Por ejemplo, vamos a realizar una búsqueda con este tipo de índice primario. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí en mi índice no tengo la palabra Pamplona. Entonces, si yo digo, quiero buscar aquel registro que tenga la palabra Pamplona con la cuenta 900. Entonces, lo que va a hacer, como la P está entre la M y la R, entonces va a obtener el apuntador de la anterior, es decir, de Madrid. Entonces el apuntador de Madrid me dice que está en esta ubicación y va a apuntar hacia el siguiente. Por eso es que ocupa la última columna, hasta encontrar el registro que yo estoy queriendo, en este caso Pamplona, con la cuenta 900. De esa forma está trabajando el índice primario. En el índice denso, que corresponde a que aparece un registro índice por cada valor, quiere decir que tengo el mismo ejemplo, pero en este, a diferencia del anterior, aquí no estábamos considerando aquellos que se repetían, pero aquí sí consideramos tanto los que se repiten y los que no se repiten. Pero aquellos que se repiten solamente los consideramos una vez. Los que se repetían eran Daimiel y Pamplona. Y vemos acá que se agrega tanto Pamplona y Daimiel al registro índice. Y además se registra también a Ronda, porque es lo que me está diciendo la regla. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si yo quisiera hallar también la misma, ¿no? Pamplona con la cuenta 900, aquí ya tengo un índice que justamente me dice Pamplona, voy a este puntero y voy requiriendo el número de cuenta, que en este caso sería el siguiente. El índice disperso es aquel que solo se crea registro de índice para algunos valores. En este caso está tomando de manera parecida al índice primario, pero no es lo mismo. Este índice disperso no es lo mismo que en el índice primario, porque en este se sigue una regla diferente. Es decir, que en este caso se ha seguido la regla de que solamente está tomando los registros únicos, que no están repitiéndose. Pero puede ser el caso que aquí siga Barcelona, pueda coger también el primer registro de Daimiel y pueda tomar el registro de Reus. Para eso no hay una regla, sino que va a depender del modelador. Vamos acá. Bien, vamos a ver el siguiente, que es el índice denso. Bien, vamos a ver cómo se actualiza cada uno de estos índices. Habíamos visto los índices, que era índice primario, índice denso, índice disperso. Para actualizar el índice primario, pues al momento de insertar registros para el índice primario, pues no me va a permitir registrar alguno que no se, bueno, se va a registrar, y si se repita, pues lo va a registrar, pues vas a establecer un apuntador hacia abajo. Pero los que sí son especiales son los denso y disperso. Y ahorita vamos a ver cada uno de cómo se hace la inserción y la eliminación de cada registro, y cómo es que algunos iban a formar parte del índice, algunos valores, y otros no. Como sabemos, la regla del índice denso es que cada valor, sea que esté repetido o no, pues va a formar parte del índice. Si está repetido, solamente va a formar solamente el primero. En este caso, para insertar un nuevo valor, si el valor de la clave no existe, o sea, se está ingresando un nuevo valor que no está en el índice, se inserta un nuevo valor al índice, porque la regla justamente me decía eso. Pero si existiese el valor de la clave, es decir, por ejemplo acá, si insertamos un nuevo valor al índice denso, que no esté repitiéndose ninguno de los anteriores, se registra al índice. Pero en el caso de que fuese lo contrario, se debe verificar lo siguiente: si el registro, es decir, este registro, como este de acá, almacena también los punteros a los siguientes registros, entonces se añade un puntero al nuevo registro que yo estoy añadiendo. Pero si el registro solo almacena un puntero, es decir, el puntero es solamente al primer valor, solamente se apunta al primer registro.
¿Cómo se elimina? ¿Cómo es la eliminación en un índice denso? Si el valor de la clave era el único registro, se borra el índice correspondiente. Por ejemplo, si eliminamos Barcelona, eliminamos el valor de Barcelona, pues eliminaremos también en el índice el registro que corresponde a Barcelona. Caso contrario, si ocurriese que el registro se ha almacenado con punteros, se borra el puntero registrando al registro borrado. Pero si el registro solamente almacena un puntero, es decir, el puntero, el primer registro, entonces se apunta al primer registro. Si en el caso el valor que se está queriendo eliminar fuese el primer registro apuntado, se elimina, pero el apuntador pues va a seguir al siguiente y así sucesivamente. Para un índice disperso. El índice disperso pues sabíamos de que no necesariamente tenía una regla, sino que iba a ocupar solamente las que iba a tomar valores que se requieran. Generalmente a la división de que tiene este índice disperso pues se les va a llamar bloques. ¿Cómo se hace para insertar? Si almacena una entrada por cada bloque, es decir que por ejemplo acá el bloque que ha tenido, el bloque si almacena una entrada por cada bloque, no es necesario cambiar nada, porque al eliminar el registro no está eliminando no tiene relación con el índice disperso. Pero si se crea un nuevo bloque, se debe agregar un registro en el índice de acuerdo al orden que tendrá el nuevo bloque. Puede ser de que yo quisiera que en el índice disperso, pues cada vez que haya cada 4 registros, se registre el índice que corresponde, por ejemplo, acá de esta manera. Vamos a ver acá. Por ejemplo, que cada 2 bloques puede ser, cada 2 registros, se vaya el registro al índice. Entonces, si el valor que se va a insertar sigue con esa regla, pues entonces se va a agregar el valor al índice que se había creado. Para eliminar un índice disperso, si el valor de la clave no tiene registro índice, no se hace nada. Es decir, que si la clave que se va a eliminar no ha sido apuntada, o en el índice no hay un apuntador hacia ese valor, entonces no se hace nada, se elimina nada más. En el caso contrario, que si hay el registro índice esté apuntando hacia el valor que se quiere eliminar, entonces va a proceder lo siguiente. Si el registro es el único del que tiene esa clave de búsqueda, se reemplaza por el siguiente valor. Pero si ese valor ya tiene una entrada, se borra en lugar de reemplazarla. Es decir, que si por ejemplo aquí en la tabla, pues vemos de que al momento de eliminar, acá me dice la regla, al momento de eliminar el registro que se quiere eliminar, era el único con esa clave de búsqueda, se va a reemplazar por un valor siguiente. Pero si ese valor ya está en el índice, o sea, ya está registrado en el índice, se borra completamente el valor que se ha sido asignado antes. En el caso B, si el registro índice apunta si el registro índice apunta hacia ese valor de borrar, entonces se apunta hacia el siguiente valor. Es casi parecido al anterior, solamente que la diferencia está en que al momento de borrar, al primero se le tiene que considerar el reemplazo y al siguiente pues solamente se le cambia el apuntador. El índice multinivel es también un tipo de índice ordenado, pero este índice multinivel está formado de un índice denso y un índice disperso. ¿Cuál es el ejemplo de un índice multinivel? Los índices multiniveles pues podemos encontrar en un diccionario. Cuando vamos a un diccionario tenemos un índice de todas las letras y en qué página comienza esa letra. Ese índice es el índice denso. ¿Y cuál es el índice disperso? Pues que en cada hoja
que tenemos del diccionario, donde están ya las letras, perdón, donde están las palabras, vemos que en la esquina superior pues va a tener una palabra. Esa palabra corresponde a un índice disperso, que no es la primera que está en, que es, por ejemplo, no es la primera que tiene la letra, pero sí es la primera que está en esa hoja, es decir, esa palabra es la primera que está en esa hoja. Mientras tanto, el índice denso pues me indicaba el número de hoja en el cual está la letra, mientras que el índice disperso pues me va a dar la primera palabra en el que está esa hoja. Por ejemplo, acá tenemos el índice disperso de 2 niveles, el cual tenemos el índice externo, este es el índice interno, y luego acá tenemos los diferentes bloques de datos. Como habíamos visto en el ejemplo del diccionario, vamos a ponerlo por acá. El índice de diccionario pues tenía que, por ejemplo, la letra A se ubicaba en la página 180. Este de acá es el índice denso. Este de acá es el índice denso. Esto generalmente va en una hoja. Y acá puede ser el B también, que va en la página 230 o así. Pero al irnos a estas páginas, por ejemplo, si yo tengo como tomo una página cualquiera, que puede ser que esto es la página 186. Y vemos que acá están las palabras en el libro de un diccionario. Pero acá siempre, en un diccionario, aquí siempre va a haber una palabra. Esta palabra es la primera palabra que aparece en la página. Por ejemplo, puede ser abedul. Ahí está, esta es la primera palabra que aparece en la página. Luego, pues le puede seguir otras palabras, como puede ser abrir, por ejemplo, abrir. O podemos ponerle abril, abrir, y así, abrir. Ahí está. Esto está ordenado. Pero este tipo de índice que me está indicando la primera palabra, este es el índice disperso. Porque no específicamente es el primer registro que podemos encontrar, sino que es el que nosotros hemos elegido para dividirlo por bloques. Índices secundarios. El índice secundario es también como un índice primario, excepto que los registros apuntados por el índice no están almacenados sucesivamente. Este de acá es el índice secundario, bueno, este es un ejemplo, vamos a ponerlo, que es el índice secundario del archivo cuenta con la clave no candidata saldo. Acá tenemos el saldo, que en este caso vemos que está ordenado, pero al pasar por que esto de acá es otro índice, pues vemos de que está apuntando a diferentes registros. Este apuntador va hacia el índice, pero este índice apunta de manera diferente hacia otros registros. Por ejemplo, este 350, vemos de que en el registro original no está en el primer registro, sino que está en el último. De esta manera, pues vemos cómo funciona este índice secundario. Los archivos de índices de árbol B+. La estructura de índices de árbol B+, bueno, aquí ya vamos a trabajar con árboles, que estos pues van a tener diferentes características, raíces, ramas, hojas y nodos. En este caso, la estructura de árbol es la más extendida de las estructuras de índices, que mantienen la eficiencia a pesar de la inserción o borrado de datos. Vamos a ver cuál es la estructura que tiene los índices de árbol B+. Aquí vemos, en este caso, vemos acá un vector. Vamos a tener siempre vamos a tener sus parejas. Vamos acá, sus parejas. Bueno, ya, ahí está. Estas dos son parejas. Esta pareja se llama así como P1, P1, K1. Siempre van a estar así en parejas. Aquí va a ser el siguiente y así el siguiente, hasta llegar al final. KN-1.
y aquí va a ser el último. Y aquí nos dice KI, K sub I son los valores de la clave de búsqueda, estos de acá, y PI son los punteros hacia los hijos. A los hijos se refiere con los nodos. También PI también son los punteros a los cajones. En este caso, más adelante, pues vamos a ver qué son los cajones a los que se está haciendo referencia. Los valores de la clave de búsqueda están ordenados. Siempre todos acá van a estar ordenados. Es decir, que K sub 1 pues va a ser menor que K sub 2 y así sucesivamente. También hay que considerar que los valores de clave de búsqueda siempre se mantienen ordenados. Es decir, que I es menor que J. El nodo hoja. El nodo hoja corresponde que si yo tengo, por ejemplo, acá un árbol, acá, estos van a ser los nodos hojas. Ya, este nodo hoja va a tener propiedades. Para i igual 1, 2 hasta n-1, es decir, que estamos tomando el valor unidad, el puntero P sub i, vemos acá que anteriormente habíamos visto que estos eran los punteros y este acá era el valor, siempre va a estar en pares. Apunta bien al registro del archivo con el valor de la clave de búsqueda. En este caso vemos acá esta estructura en forma de vector. Vemos acá que el puntero pues me va a indicar dónde está ubicado el valor de Barcelona. Acá el siguiente, que este es el otro puntero, pues me va a indicar el valor de Damiel. Acá debería ser Damiel. Ahí está. Ahí debería ser Damiel. Me dice también que LI y LJ son nodos hojas, y además que se cumple que I es menor que J. Vemos acá que si esto vamos a tomar de esta manera, que esto de acá va a ser I y este va a ser J. Vemos que I es menor que J, por lo tanto estos valores deberían ser también menores. Vemos que acá que Barcelona es menor que Daimiel. También que el último valor apunta al siguiente nodo hoja, es decir, este valor de acá. Apunta siempre al siguiente valor del nodo hoja. En este caso, más adelante vamos a ver que esto solamente es una pequeña parte de todo el árbol que se va a componer. Acá en el nodo interno, que esto corresponde a este nodo, por ejemplo que acá tiene sus hijos, tenemos también las siguientes características. Los nodos internos forman un índice multinivel disperso. Ya habíamos visto los índices multiniveles anteriormente. También nos dice que P1 apunta a la parte del subárbol que contiene los valores de la clave de búsqueda menores que K sub 1. Por ejemplo, este nodo de acá, que es el nodo raíz, el apuntador me va siempre a apuntar a los valores de clave de búsqueda menores que este valor. Es decir, Madrid y Reus siempre van a ser menores que el valor de acá, que es Pamplona. Vemos acá que siempre va a estar dividido en registros de 2. Esto es por una forma. Por ejemplo, en este caso vemos que acá el n se está tomando igual a 3, por lo tanto solamente puedo tener 2 registros. Es decir, que puedo obtener registros de n-1. Bien. Vamos acá. Vamos a borrar los dos que habíamos subrayado. PI apunta a la parte del subárbol. Estos dos, Madrid y Reus, vemos que son menores. ¿Menores de qué sentido? En que son menores ordenados alfabéticamente. Para I igual 2, 3, es decir, que son los que corresponden a los nodos internos, M
PI apunta al subárbol que contiene los valores de las claves menores que K_i y mayor o igual que K_i-1. Es decir, que Madrid va a apuntar a valores menores, que tanto son Barcelona y Daimiel. Y también el siguiente, pues me va a apuntar hacia un valor mayor o igual, que en este caso es el mismo nodo. El siguiente, que es el Reus, vemos también que me apunta a valores mayores o iguales. En este caso, como no tiene con quién apuntar, pues va a apuntar al mismo Reus y Ronda. Bueno, este acá que corresponde a los nodos hojas. Y también está apuntando a Pamplona, porque la idea también corresponda, bueno, en la última, que dice que el último va a apuntar a la parte del subárbol que contiene los valores de la clave mayores o iguales a KM-1. Es decir, que este último pues va a pasar hacia este valor. Va a tomar parte de este valor. Y vemos que acá estoy obteniendo una especie de vector, donde están todos los valores que yo necesito. La raíz también debe tener como mínimo 2 hijos. Es decir, que este nodo raíz por lo menos debe tener 2 hijos para poder utilizar este tipo de estructura. Y vemos acá dos ejemplos de árboles. El primero ya lo estamos observando y explicando. Y este segundo ejemplo nos va a servir para identificar que, por ejemplo, cuando tenemos el índice de árbol con n igual a 5 que se ha propuesto, solamente estamos obteniendo 4 valores, los cuales pues van a tener sus respectivos apuntadores. Las consultas. Las consultas para este tipo de árboles o este tipo de estructuras, simplemente hay que seguirlo por el orden de la clave de búsqueda. Que si yo quiero, por ejemplo, buscar Pamplona, pues voy a seguir el orden de los apuntadores hasta encontrar el de Pamplona. En el siguiente, pues me dice que el camino que se recorre, también esto es ya una parte técnica, que se recorre en el procesamiento de una consulta, no es mayor al logaritmo de n medios de k, siendo k los valores de la clave de búsqueda del archivo. Un nodo es generalmente del mismo tamaño que un bloque de disco, típicamente 4KB, y es alrededor de 100, es decir que vamos a obtener 40 bytes por registro de índice. La inserción, cuando vamos a obtener un registro, bueno, cuando vamos a usar este tipo de estructura de árbol B+. Si el valor de la clave ya está en el nodo hoja, se añade uno al fichero. Pero en el caso contrario, que no esté, añadimos lo siguiente. Si hay espacio en estos nodos, por ejemplo en este nodo de acá, si hay espacio y queremos registrar, ¿no? Entonces, pues vamos a ingresar el nuevo valor. Antes de ello, pues íbamos a buscar el nodo hoja, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que debemos ordenar también el valor. Si hay espacio, sabemos también que cada vez nosotros tenemos que utilizar que esto de acá no es solamente un valor, sino que es una pareja, tanto el apuntador y el valor. Si no hubiera espacio, se divide el nodo hoja en 2. Y si el padre también no tuviera espacio, pues se va a dividir de nuevo. Así haciendo recursivamente a todo. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar, bueno, acá sí hay espacio. Si yo quisiera ingresar 2 valores acá, por esta parte, entonces el primero sí se llena, pero el segundo ya no tendría espacio. Entonces se tendría que dividir en 2, o se crea uno nuevo. Acá se crea otro nuevo y este se va a agregar al apuntador. Pero aquí en este caso ya serían 3. Este 3 ya no cabería en el espacio del padre. Entonces el padre tendría que dividirse en 2. Para así poder seguir la estructura del árbol correspondiente. Ahora, ¿cómo se hace el borrado? El borrado primero es encontrar el nodo en el cual está ubicado el nodo hoja. Si el nodo hoja es el único en el cajón,
en estos cajones que tenemos acá, entonces eliminamos simplemente. Pero si el nodo después de eliminarse es el único que hay en el registro, por ejemplo, si eliminamos acá, puede ser el caso que, bueno, no, a ver cuál podríamos elegir de ejemplo. Bueno, puede ser este. Si en el caso, pues ya no tuviera hermanos, aquí no son hermanos, sino que, a ver, este de acá, sí, ya, si no tuviera hermanos, o si tuviera hermanos con pocos elementos, y que al juntarlos me dé justamente el número para unirlos en un solo nodo, pues lo hacemos. Y si eso ocurriese, lo hacemos también recursivamente. Por ejemplo, si aquí al momento de eliminar, por ejemplo, yo puedo tener estos dos, no, vamos a poner n igual a 3, suponiendo que acá tenemos n igual a 3, y acá tuviera este de acá, ya, este de acá. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo tuviera n igual a 3 y yo quiero eliminar un registro, y vemos que acá me queda 2 y me queda libre 1. Para juntarlos estos de acá, pues podría hacer un reordenamiento también de esta manera. Bueno, acá no quedaría de esa forma, sino que tendremos que encontrarle también otro posible candidato. Vamos a ver el siguiente. Los archivos de índices con árbol B. Es parecido al anterior, que era con el B+, pero los árboles B solamente permiten una única aparición de las claves de búsqueda, eliminando la redundancia en su almacenamiento. Es decir, que nosotros ya no vamos a almacenar aquellos que se están repitiendo, sino que solamente los vamos a numerar una única vez. Las claves, en este caso en un nodo interno, no vuelven a aparecer en el árbol B, por lo que necesitaremos incluir un puntero adicional. Vemos acá la representación, que en este caso, esto era la figura que teníamos. La figura que teníamos en el árbol B+, y este es el equivalente en el árbol B. Bien, vamos a seguir al siguiente, que sería la asociación estática. La asociación estática, ya estamos hablando de cajones. Un cajón es una unidad de almacenamiento que contiene uno o más registros. La asociación estática se basa en funciones de asociación para poder funcionar. La función de asociación se utiliza para localizar registros, también insertar y borrar. Los registros con distinta clave de búsqueda pueden estar en un mismo cajón, por lo que habrá que buscar secuencialmente todo el cajón para localizar el registro. Vamos a ver cómo se realiza la búsqueda en esta estructura. Es un poco más extensa que los anteriores, pero sí se puede entender. Ya, para realizar una búsqueda con el valor caso-key de la clave de búsqueda, simplemente se calcula la función h de caso-key y luego se busca el cajón con esa dirección. Aquí tenemos 10 cajones. Para encontrar un valor el valor de búsqueda, pues se calcula esa función. Esa función está implementada en la base de datos, pero se tiene que elegir. Más adelante pues se va a explicar cómo se elige esa función y qué características va a tener. Por ejemplo, vamos a suponer también algunos casos especiales. Supongamos que dos claves de búsqueda, K5 y K7, tienen el mismo valor de asociación, es decir que h de K5 y h de K7. El valor el cajón h de K5 también me indicará que contendrá registros con los valores de clave de búsqueda de K5 y K7. Esto quiere decir que si yo tengo un cajón
yo tengo que en la función de asociación me va a asociar el K sub 5 y K sub 7, entonces tendríamos que comprobar el valor de búsqueda por cada uno de los valores que hay dentro del cajón hasta verificar cuál es el que queremos. En la inserción, un registro con clave de búsqueda, bueno, para realizar la inserción dentro de la estructura de un árbol, perdón, de una estructura asociativa, primero buscamos la función de asociación. Vamos a buscar con h sub k sub i. En este caso va a proporcionar la dirección del cajón al cual va a corresponder la nueva inserción. En este caso va hacia ese cajón y luego lo va a almacenar. No hay que hacer muchos cálculos ni nada de ello. En el anterior sí lo necesitábamos. Vemos acá también que los cajones pues van a tener un tamaño también limitado. Bueno, más adelante vamos a ver qué ventajas trae eso. Vamos a ver el borrado también de los diferentes registros cuando se utiliza los índices asociativos. Si el valor de la clave de búsqueda del registro a borrar es K sub i, se calcula primero h de K sub i y luego se busca el cajón. Se va directamente al cajón y luego se borra el registro. No hay nada más. Y vamos a ver la función de la asociación. ¿Cómo es que funciona esto de los cajones? Porque luego, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo inserto un nuevo dato y el cajón pues ya no puede almacenar datos? Es decir, hay un desbordamiento. Luego, bueno, en el desbordamiento lo vemos más acá. Pero primero, vamos a ver la función de asociación. La peor función de asociación asigna todas las claves de búsqueda al mismo cajón. El tiempo de acceso pues se va a resultar afectado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Una función de asociación ideal es uniforme. Esto hay que resaltarlo porque debemos tener en cuenta que la función de asociación es uniforme. Además que a cada cajón siempre va a tener un mismo número de claves de búsqueda. Es decir, que no puede haber un cajón que tenga más y menos, sino que todos van a ser uniformes. También la función de asociación es aleatoria y así cada cajón tendrá el mismo número de registros. Es decir, que se va a almacenar de manera aleatoria dependiendo de la función de asociación para que así no hay un desbordamiento, sino que la función de asociación va a asignar de acuerdo a ciertas características que se crea conveniente asignarle el cajón que corresponda. Y vemos acá que las funciones típicas de asociación realizan el cálculo sobre representación binaria interna de la clave de búsqueda. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, un cajón ya no puede almacenar más registros? Ahí hablamos de una gestión de desbordamiento de cajones. Que esto, vamos a ver acá que vemos que el desbordamiento de cajones se puede reducir. Es decir, la probabilidad de que ocurra eso se puede reducir, pero no se va a eliminar. ¿Por qué? Porque una base de datos está en constante crecimiento. Las causas de este problema son que los cajones son insuficientes y esto ocurrido a que al momento de modelar la base de datos no se ha visto muy bien cómo es que hasta qué número de registros vamos a utilizar. También ocurre que esta gestión, que los desbordamientos de cajones ha sido ocurrido por un atasco en la distribución de cajones. Es decir, que varios registros tienen la misma clave de búsqueda. Por ejemplo, que en este cajón 1 pues tenga bastantes registros con la palabra Pamplona. Y así hasta que al final hay un desbordamiento de este cajón. Vemos que acá pues se está creando nuevos cajones. La función de asociación puede producir también una distribución irregular. Por eso es que es importante que la función de asociación tenga la característica que sea regular. Y esto correspondiente a las claves de búsqueda. Una solución que se le puede hacer a esto es utilizar los índices asociativos dinámicos. Pero antes de hablar de los índices asociativos dinámicos,
vamos a hablar de cómo se realizan los índices asociativos, ya que aquí habíamos visto que era la asociación que se realizaba en cajones, pero ahora sí vamos a ver los índices asociativos. Estos índices pues parten de lo anterior para organizar las claves junto a sus punteros en un fichero asociativo. Es decir, que vamos a organizar estos cajones, pero a la misma vez los índices van a organizar estos punteros, van a ir directamente hacia el valor que está en la tabla principal, y acá vemos también un tema de desbordamiento. Los índices asociativos son siempre también secundarios. Esta es una característica que tiene también los índices asociativos. La asociación dinámica. La asociación dinámica justamente trata de evitar el desbordamiento al elegir una función de asociación basada en el tamaño actual del archivo. Pero esta función de asociación permite, acá me dice que la asociación dinámica permite modificar la función de asociación dinámicamente, es decir, que a medida que crece la base de datos. Debemos tomar en cuenta también que debemos de elegir una función de asociación basada en el tamaño previsto del archivo cuando va a crecer, y reorganizar periódicamente la estructura asociativa en respuesta al crecimiento del archivo. La estructura de esta asociación dinámica pues consiste en que la asociación extensible hace frente a los cambios del tamaño de la base de datos. En este caso va a dividir y va a fusionar cajones. Vemos que en el anterior pues teníamos un problema de desbordamiento, o que en algunos casos pues los cajones no se acomodaban muy bien. En este caso vemos que para hacer frente a ese problema pues vamos a optar por dividir o combinar cajones dinámicamente, a medida también que la función nos indique. También la función de asociación también también se basa en los valores binarios, y eso acá pues tenemos acá algunos términos ya técnicos. Las consultas, ¿cómo se hacen las consultas en esta asociación dinámica? Para localizar el cajón que corresponde se hace lo mismo, h de Kazuki, y así esta función pues me va a devolver el cajón al cual yo necesito hacer la búsqueda, y luego pues se va a buscar secuencialmente. En la inserción es el mismo procedimiento de búsqueda, se hace lo mismo, y si hay sitio en el cajón se va a insertar. En el caso contrario, el cajón se va a dividir para proceder a insertar. En este caso, si i es igual a i sub j, se necesita incrementar el tamaño de la tabla de direcciones. Y si i es mayor que i sub j, se asigna un nuevo cajón z y se pone ij e iz al valor que resulta de añadir un valor i sub j al original. Vemos que en estos ambos casos, se necesita recalcular la función de asociación. Y esto es permitible porque estamos utilizando una asociación dinámica, y como habíamos visto, la asociación dinámica pues me permite cambiar la función de asociación. El borrado. Mismo procedimiento de búsqueda. Se borran ambos, el registro del archivo y la clave de búsqueda del cajón. El cajón también se elimina. Y bueno, el cajón también se elimina siempre y cuando se quede vacío. Además que en el momento se puede también fusionar varios cajones, siempre y cuando se requieran. Vamos a sacar la diferencia entre indexación ordenada y asociación. La indexación ordenada, pues habíamos visto los índices ordenados, índices que iban a ser densos, y también habíamos visto los árboles B+. Ahora vamos a ver en cada uno de ellos.
Los archivos se pueden organizar o pues puede tener un índice de acuerdo a diferentes preguntas. Es decir, ¿es aceptable el coste? ¿Cuál es la frecuencia relativa de las inserciones y borrados? ¿Es deseable mejorar el tiempo medio de acceso? ¿Qué tipos de consultas se supone que van a realizar los usuarios? Debemos de considerar este tipo de preguntas y un ejemplo de esto es estas consultas. Por ejemplo, si hacemos un select a una tabla R, donde busquemos un valor i a sub i que sea igual, entonces es preferible utilizar un esquema asociativo. Pero si vemos acá un select donde tenemos valores menores iguales, donde tenemos mayores iguales, pues en este caso pues necesitamos un valor ordenado, porque en el valor asociativo, por ejemplo, si utilizamos esto, vemos que en el valor asociativo pues tenemos que buscar cajón por cajón hasta aquellos que cumplan. Pero en el esquema asociativo, en el esquema ordenado, como ya está ordenado, simplemente basta con ubicar el inicio y el final y sacamos el resultado de este tipo de consulta. Los índices en SQL. Hay que hablar que la norma SQL no proporciona al administrador ninguna manera de controlar qué índices se crean y cuáles se mantienen. Pero lo que sí podemos hacer, en índice SQL, en la norma SQL, pues tampoco nos indica qué tipo también de índices se van a crear, si van a ser densos, dispersos, pero lo que sí podemos hacer es la administración. Y en SQL es sencillo crear un índice. En este caso, un ejemplo pues sería este tipo de índice con esta sentencia. Create índice, el nombre del índice, el nombre de la relación o la tabla y la lista de atributos que van a formar parte del índice. Este de acá es un ejemplo de creación de índice de una clave candidata. Y si queremos eliminar un índice, pues simplemente con esta sentencia será muy útil. Los accesos multiclaves. Los accesos multiclaves corresponden o nos permiten aprovechar todas estas ventajas que hay con los índices, utilizando, por ejemplo, aquí he elegido un ejemplo de una consulta que queremos, por ejemplo, seleccionar el número y el préstamo de una tabla cuenta donde la sucursal sea Pamplona y el saldo sea 1000. Este acá sería lo normal que podríamos hacer para encontrar este mismo valor. Es decir, que si yo quisiera encontrar cuáles son aquellos números de préstamo de la tabla cuenta que tienen saldo 1000 y que el número de la sucursal sea Pamplona. Pero también se puede elegir otras estrategias. Una de ellas es usar un índice en el nombre sucursal. En este caso, esta sentencia pues entonces cambiaría para encontrar todos los registros pertenecientes a la sucursal de Pamplona. Luego se examinan estos registros para saber si el saldo es 1000. Otra es usar el índice en saldo, es decir, creamos un índice y utilizamos el índice en saldo para encontrar todos los registros pertenecientes a esas cuentas que tengan índice de saldo 1000 y luego se examina a Pamplona. ¿Cuál es el que tiene Pamplona? Para no estar haciendo esta consulta doble de Pamplona y saldo, sino que creamos un índice y luego pues lo vamos a hacer otro tipo. Y en el otro sería usar el índice nombre sucursal para encontrar punteros a registros pertenecientes a la sucursal Pamplona y también usar el índice en saldo para encontrar los punteros a todos los registros que pertenecientes a cuentas con un saldo de 1000. Se realiza la inserción de estos dos conjuntos de punteros. Es decir, podríamos utilizar
podríamos crear dos índices, tanto para nombre sucursal y saldo, y consultarlos de esa manera. Entonces la estrategia sería la mejor estrategia para utilizar, o la mejor estrategia para aprovechar la creación de índices, sería la tercera. Bien, ahora vamos a ver los índices sobre varias claves. En este caso las varias claves se refiere a que yo no solamente voy a tener un índice para nombre sucursal o para saldo, sino que puedo tenerlos para los dos. Para el ejemplo anterior, que yo quería saber el saldo y también de una sucursal que en este caso era Pamplona, pues en este caso la herramienta más eficiente pues sería crear un índice con las dos claves y luego pues hacerle un igual, pero esta variable de búsqueda, bueno, acá lo me dice la clave de búsqueda, pues se va a representar con una tupla. En este caso, si yo quisiera el where, de esta manera, entonces esto sería el índice que yo quiero buscar. Aquí sería el índice. Entonces yo lo que tengo que hacer, bueno, acá el valor del índice sería, donde el valor del índice pues debe ser igual a sub key o a sub 1 b sub 1. Este tipo de búsqueda también son las representaciones que puede tener como tupla. En este caso sabemos también de que, por ejemplo, al utilizar este igual o en este tipo de consultas, lo que más nos convenía era utilizar un esquema asociativo. Si es que nosotros, bueno, por eso es que al momento de analizar, si es que nosotros utilizábamos comúnmente ese tipo de consultas, entonces nos facilitaría todo si tendríamos una estructura asociativa. Para ello, pues el tema de que si yo quiero una estructura asociativa o una estructura ordenada, va a depender de ciertos factores. Ya los habíamos hablado anteriormente. Aquí está. Los diferentes factores, que tanto son el coste, bueno, cuando se realizan inserciones y borrados, el tiempo y si es que es comúnmente que se realiza este tipo de consultas. Puede ser también el caso que nosotros estemos también realizando consultas o crear un índice o queramos crear un índice hacia una tabla que tenga nada más 9 registros. En este caso ya no sería muy conveniente porque estamos consumiendo estamos ocupando espacio. Y eso no sería muy conveniente porque tendría un poco más de costo en la base de datos. Pero hay que evaluar todo este tipo de factores para nosotros poder elegir la herramienta adecuada o elegir el índice adecuado para nuestro proyecto. Espero se haya entendido el tema de índices de base de datos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.